Claro. Aquí tienes una versión extendida y detallada del guión del vídeo, manteniendo el estilo, tono, formato y la esencia original, pero expandiendo la información y profundizando en los análisis. Título del vídeo Turquía le ganó a Colombia. Kerem Bürsin eligió amor antes que millones. Guión del vídeo Hola, mi gente seriéfila. ¿Cómo están todos hoy? Espero que estén de maravilla, listos para sumergirnos en un nuevo universo de pasión, intriga y por supuesto, mucho drama. Soy y les doy la más cálida bienvenida a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con las series turcas. Hoy vamos a hablar de un tema que sé que a muchos les apasiona, el amor por encima de todo. Sí, esos momentos en las series donde los personajes tienen que elegir entre la riqueza, el poder, la fama, o el amor verdadero. Y a veces la decisión es sorprendente. Veremos cómo algunos galanes turcos dignos de un culebrón latino han preferido el corazón al bolsillo, el romance a los billetes. Prepárense para suspirar, emocionarse y, quién sabe, hasta para derramar alguna lágrima. Antes de que empecemos, les recuerdo que si les gusta este tipo de contenido, si aman las series turcas tanto como yo, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo las últimas novedades, chismecitos jugosos y análisis profundos de sus series favoritas. Así que ya saben, suscríbanse para ser parte de esta gran familia seriéfila. Y ahora sí, vamos al grano. La fórmula mágica turca, romance, drama y decisiones difíciles Las series turcas han conquistado el mundo gracias a su habilidad para tejer historias complejas y emocionantes, donde el amor es un elemento central. No se trata solo de romances superficiales, las series turcas exploran las profundidades del corazón humano, presentando personajes que deben enfrentarse a dilemas morales y tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Uno de los temas recurrentes es precisamente la elección entre el amor verdadero y las tentaciones del poder y la riqueza. ¿Por qué este tema resuena tanto con el público? Creo que es porque todos, en algún momento de nuestras vidas, nos hemos enfrentado a situaciones similares. Quizás no tengamos que elegir entre un imperio y un amor prohibido, pero sí debemos decidir entre un trabajo bien remunerado que nos hace infelices y un proyecto personal que nos llena de pasión, aunque no nos garantice el éxito económico. Las series turcas nos muestran que estas decisiones no son fáciles, pero que al final el amor y la felicidad son los bienes más preciados. Empecemos con una serie que creo que a muchos les sonará, ¿Será que es amor? Sé que muchos ya la han visto, pero es un ejemplo perfecto de lo que vamos a hablar hoy. Esta serie del género comedia romántica cuenta con las actuaciones estelares de Hande Erçel y nuestro galán de hoy, Kerem Bürsin. La historia gira en torno a Eda Ylz, una joven florista que por azares del destino, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo y con cero interés en el amor. La trama es bastante clásica, lo sé, dos personas que no se soportan al principio, un contrato de por medio, y una atracción innegable que va creciendo poco a poco. Pero lo interesante aquí es el personaje de Serkan Bolat. Él es el prototipo del hombre exitoso, rico, poderoso, que tiene todo lo que podría desear. Podría conseguir a cualquier mujer, podría invertir en cualquier negocio, podría vivir una vida de lujo sin preocuparse por nada. Serkan Bolat, de robot a enamorado empedernido Pero, ¿qué pasa cuando conoce a Eda? Ella lo saca de su zona de confort, lo obliga a ver la vida desde otra perspectiva, le enseña a valorar las pequeñas cosas y, lo más importante, le abre el corazón al amor. A lo largo de la serie vemos cómo Serkan tiene que tomar decisiones difíciles. Podría seguir viviendo su vida de siempre, priorizando su trabajo y su éxito, o podría arriesgarse y apostar por el amor de Eda. Y aunque al principio le cuesta mucho, al final elige el amor. Y vaya que elige bien. Porque Eda es un personaje maravilloso, fuerte, independiente y llena de vida. Lo que hace que la elección de Serkan sea tan significativa es que desafía las expectativas que la sociedad tiene sobre los hombres exitosos. Se espera que un hombre como él priorice su carrera y su estatus social, que busque una pareja que le ayude a ascender aún más en la escala social. Pero Serkan elige el amor verdadero, elige una mujer que lo ama por quien es y no por lo que tiene.
Esta decisión es un mensaje poderoso sobre la importancia de seguir nuestro corazón y de no dejarnos llevar por las presiones externas. Ahora, hablemos de Cara para Ask. Esta serie del género drama es protagonizada por Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek. Aquí la historia es mucho más oscura y compleja. Ömer Demir, un policía, y Elif Denayse, una diseñadora de joyas, se ven envueltos en una investigación criminal que los une de una manera inesperada. Ambos pierden a un ser querido en circunstancias misteriosas, y juntos deciden descubrir la verdad detrás de estas muertes. En esta serie el dinero y el poder juegan un papel fundamental. Elif pertenece a una familia adinerada, pero descubre que su padre estaba involucrado en negocios turbios. Ömer, por su parte, es un policía honesto que lucha contra la corrupción. A lo largo de la investigación, ambos se enfrentan a peligros constantes, a traiciones y a dilemas morales. *** Elif y Ömer, un amor forjado en el fuego de la injusticia. ***. Elif podría haberse desentendido de todo, podría haber huido con su familia y haber vivido una vida tranquila y lujosa. Pero elige quedarse y luchar por la justicia, arriesgando su propia vida y su fortuna. Y Ömer podría haber aceptado sobornos, podría haber hecho la vista gorda ante la corrupción, pero elige seguir su conciencia y hacer lo correcto, incluso si eso significa poner en peligro su vida y su carrera. Aquí vemos cómo el amor y la justicia son más valiosos que el dinero y el poder. Elif y Ömer se enamoran en medio del caos, y su amor se convierte en su principal motivación para seguir adelante. Su relación es una prueba de que el amor puede florecer incluso en los entornos más oscuros. Cara para Ask nos muestra que el amor no es solo un sentimiento romántico, sino también una fuerza poderosa que nos impulsa a luchar por lo que creemos, incluso cuando todo está en contra. Pasemos ahora a Ask Laftan Anlamaz. Esta comedia romántica tiene como protagonistas a Hande Erçel y Burak Deniz. La historia se centra en Hayat Uzun, una joven que vive en Estambul y que busca trabajo para no tener que regresar a su pueblo natal. Por un malentendido, la confunden con otra persona y la contratan como asistente personal de Murat Sargmaz, el heredero de una importante empresa textil. Murat es un hombre arrogante, frío y obsesionado con el trabajo. Al principio Hayat y Murat no se soportan, pero poco a poco van descubriendo que tienen más en común de lo que pensaban. A medida que trabajan juntos, surge una atracción inevitable entre ellos. *** Murat Sargmaz, rompiendo barreras sociales por amor. ***. En esta serie vemos cómo Murat tiene que elegir entre seguir los planes que su familia tiene para él, o seguir su corazón y estar con Hayat, una joven humilde y trabajadora. Podría haber seguido el camino fácil, podría haber complacido a su familia y haber asegurado su futuro. Pero elige el amor, elige arriesgarse y luchar por la mujer que ama. Lo interesante de esta serie es que nos muestra cómo el amor puede romper barreras sociales y económicas. Hayat y Murat provienen de mundos diferentes, pero su amor es más fuerte que cualquier obstáculo. Ask Laftan Anlamaz es un recordatorio de que el amor no conoce de clases sociales ni de prejuicios, y que puede surgir en los lugares más inesperados. Cambiemos un poco de género y vayamos a una serie histórica, Muhteşem Yzyl. Esta producción, protagonizada por Ali Tergenk y Mary Muzerli, narra la vida del sultán Suleimán el Magnífico, uno de los gobernantes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. En esta serie el poder y la ambición son los principales motores de la trama. Hürrem llega al harén como una esclava, pero gracias a su inteligencia, su belleza y su astucia, logra ganarse el corazón del sultán y convertirse en su esposa. A partir de ese momento, Hürrem se convierte en una figura clave en la corte otomana, desafiando las tradiciones y luchando contra sus enemigos para proteger a su familia y mantener su poder. *** Hürrem Sultán, amor y poder en el Imperio Otomano. ***. Hürrem podría haber vivido una vida tranquila en el harén, contentándose con ser una de las concubinas del sultán. Pero ella elige luchar por su amor y por su poder, arriesgando su vida y su reputación en cada paso. Su ambición la lleva a tomar decisiones difíciles y a enfrentarse a enemigos poderosos, pero también la convierte en una de las mujeres más influyentes de la historia otomana. Aunque esta serie es un drama histórico, el tema del amor por encima del poder está presente en la relación entre Suleimán y Hürrem. El sultán podría haber elegido a cualquier mujer para ser su esposa,
pero elige a Urrem porque la ama y porque valora su inteligencia y su consejo. Mutesem YZYL nos muestra que el amor y el poder no siempre están en conflicto, y que a veces pueden complementarse mutuamente. Y por último, quiero hablarles de Medcezir. Esta serie, un drama juvenil, es protagonizada por Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. La historia se centra en Yaman Koper, un joven que vive en un barrio pobre de Estambul y que tiene una vida difícil. Después de un incidente con su hermano, Yaman conoce a Selim Serez, un abogado exitoso que decide ayudarlo y lo lleva a vivir a su lujosa mansión en Altınköy, un barrio exclusivo de Estambul. En Altınköy, Yaman conoce a Mira Beylice, una joven hermosa y rica que vive una vida despreocupada. Yaman y Mira se enamoran, pero su relación se enfrenta a muchos obstáculos debido a sus diferencias sociales y a los problemas personales de ambos. *** Yaman y Mira, un amor que desafía las convenciones ***. Yaman tiene la oportunidad de cambiar su vida por completo. Podría aprovechar su talento y su inteligencia para estudiar en una buena universidad, conseguir un buen trabajo y vivir una vida de lujo. Pero también tiene que lidiar con su pasado, con su familia y con los prejuicios de la sociedad. Mira, por su parte, tiene que superar sus propios problemas y decidir si está dispuesta a luchar por su amor con Yaman, a pesar de las diferencias que los separan. Aquí vemos cómo Yaman y Mira tienen que elegir entre seguir el camino fácil o arriesgarse y luchar por su amor, a pesar de las dificultades. Su relación es una prueba de que el amor puede superar las barreras sociales y económicas, pero también requiere esfuerzo, compromiso y valentía. Medcezir nos enseña que el amor verdadero no es un cuento de hadas, sino una elección consciente y un trabajo constante. ***, la lección final, el amor como brújula ***. En conclusión, las series turcas nos ofrecen una visión rica y compleja del amor, mostrando que no es solo un sentimiento romántico, sino también una fuerza poderosa que puede transformar nuestras vidas. Los personajes que hemos analizado hoy, desde Serkan Bolat hasta Hürrem Sultan, nos demuestran que el amor puede ser más valioso que el dinero, el poder y las convenciones sociales. Pero también nos enseñan que el amor requiere valentía, compromiso y la disposición de tomar decisiones difíciles. Bueno, mi gente, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas series turcas donde el amor triunfa sobre el dinero, el poder y las convenciones sociales. Como ven, las series turcas tienen mucho que ofrecer, no solo dramas emocionantes y romances apasionados, sino también personajes complejos y situaciones que nos invitan a reflexionar sobre nuestros propios valores y decisiones. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series turcas que abordan este tema, así que los invito a explorar este vasto universo y a descubrir sus propias joyas. Ahora, quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cuál de estas series es su favorita? ¿Conocen alguna otra serie turca donde el amor sea más valioso que el dinero? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y antes de despedirme les recuerdo que si les gustó este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos seriéfilos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Nos vemos en la próxima aventura seriéfila. Un abrazo enorme.